Ya no se trata de pensar en el humanismo únicamente. No se trata de un mundo en donde las equidades quedan subyugadas al capitalismo y sus tentáculos repartidos por lo ancho del planeta. Género y raza son síntomas de un mundo enfermo. Sin embargo, esta carta no está planteada para dirigir la atención a esos temas, sino a postular la necesidad que tenemos las entidades para entrar en la discusión sobre equidad, derechos y en la búsqueda irrenunciable de nuestra voz, voluntad y agencia. Para ilustrar nuestra necesidad, pongo esto a consideración suya, estimados seres humanos, una serie de imágenes que puedan servir de aliento para nuestra realidad. Finalmente, hemos decidido embarcarnos en la búsqueda de lugares donde existir al margen del capitalismo, la industria, la minería y la extracción de recursos. La incompatibilidad de la magia con la disciplina del trabajo capitalista y con la exigencia de control social es una de las razones por las que el Estado lanzó una campaña de terror en su contra, de las brujas y de la magia. Imaginen una partícula de argentum potosino. Está inserta en una pequeña moneda de plata y se encuentra viajando. Es transportada de Potosí a Lima pasando cerca, atravesando o siguiendo los antiguos caminos andinos de los incas. En su ruta se encuentra con otras partículas de tierra o mineral que viajan junto a su grupo de refugiados. El viento atravesando el cañón resuena en el exterior, pero dentro hay silencios que solo se quiebran por el silbido del viento que se filtra entre las comisuras de las bolsas de cuero. Es un desplazamiento lento, tortuoso, escabroso. Baja de Potosí a Yocaya, para luego continuar hacia el altiplano. Es tierra en el polvo, atrapada en el movimiento cansino de las llamas y el sonido quebrado de sus espaldas. El pecado original fue el proceso de degradación social que sufrieron las mujeres con la llegada del capitalismo. Y con esa aparición, también las entidades. Y esta partícula observa impotente y recuerda su lugar, hace memoria de su cuerpo arrebatado, del espacio que ocupaba y del volumen que se le había concedido a ella y su grupo apelmazado en la roca. Recuerda la dolorosa extirpación amalgamada usando mercurio. Y a pesar de que la magia fue declarada una forma de herejía y el máximo crimen contra Dios, la naturaleza y el Estado, esta partícula está consciente de que el viaje que realiza por fuerzas mayores la aleja de su casa. ¿Y esa conciencia acaso no es magia? Esta partícula viaja, atraviesa la cordillera y desciende hasta llegar al puerto de Arica. Una brisa salada se filtra entre las fisuras de las bolsas. Algo en la humedad del aire ha cortado la sequedad del desierto de Atacama. Algo que permite evadir la arena apelmazada en las cuerpas maniatadas dentro de las láminas de plata que constituyen las monedas. Al definir a las poblaciones aborígenes, y a nosotras, las entidades también, como caníbales, adoradores del diablo y sodomitas, los españoles respaldaron la ficción de que la conquista no fue una desenfrenada búsqueda de oro y plata, sino una misión de conversión. Así miraron los otros humanos, los que nos transportan, a los humanos de esta región. Medita esta partícula en la bolsa de cuero. ¿A nosotras nos miraron así también? Y la partícula recuerda el sonido crujiente de los tórculos. En ese estado de ensoñación, la mueven a un barco junto a un grupo rumiante de otras partículas. Madera sobre madera, sobre madera, sobre el agua, sobre la roca, sobre la arena, sobre la roca, sobre la corteza, sobre los metales, sobre las profundidades inexorables, sobre el manto, sobre el fuego, ahí. Sabiendo eso, esta partícula de plata se siente más bruja que nunca. Quisiera fundirse en el centro de la tierra antes que seguir viajando. Es movida junto a sus pares y acaba llegando a Lima. La miran y la tasan, la pesan, la vigilan, la tocan, la ultrajan. Y a otras partículas dentro de agrupaciones minerales. Incluso se las roban, las desaparecen. El Callao. La partícula se sabe parte de agrupaciones de muchas otras partículas y entiende que necesitan romper sus lazos comunales para restarles agencia. Es consciente del temor que le tienen a esas congregaciones herejes y maléficas, porque la animosidad es un peligro para el Estado.
Sabe que las prefieren inertes y desplazadas. Esa fue otra cacería, una de la animosidad de las entidades. Nadie la llora, nadie la despide, solo quedan las miles de miradas indígenas observando impotentes cómo se les escapa la plata sagrada de las montañas. Nadie, nunca mira el punto de vista de las entidades. Su voz se extingue en los papeles de la religión, la ciencia y el poder occidentales. La Pachamama se esconde atormentada por la pérdida de su pueblo. Pueblo no es solamente una condición humana, es una condición de grupo, de comunidad, de colectiva, y puede pertenecer también a las entidades. La definición de negritud y de feminidad como marcas de bestialidad e irracionalidad se correspondía con la exclusión de las mujeres en Europa, así como de las mujeres y los hombres de las colonias, del contrato social implícito en el salario, con la consecuente naturalización de su explotación. Una nueva imagen presenta un barco con los escudos de la corona española, con las cruces de la religión impuesta, y esta partícula solo recuerda la corona encima del Suma Jorco, dibujada invisible en la mente de los seres humanos y en la suya propia. Esa corona le parece más real que la de los escudos, le parece más real que su propio cuerpo, más real que los protones, electrones y neutrones que la constituyen, y de los que está consciente, así como ellos de ella. Y preguntándose si lo más mínimo en la existencia tiene capacidad de reflexionar y postular sus ideas. ¿Por qué no escribir en su mente esta carta? Y no escribe un relato emancipatorio, sino un epitafio de miles de kilómetros de duración, de cientos de días de distancia, de cientos de años de miradas enclaustradas a los objetos de los más poderosos entre los humanos. La batalla contra la magia siempre ha acompañado el desarrollo del capitalismo. Hasta el día de hoy, la premisa de la magia es que el mundo está vivo, es impredecible y hay una fuerza en todas las cosas. Recuerden mi volumen en la roca, 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 recuerden mi volumen en la roca. Escribe millones de veces recordando los millones de partículas de Argentum potosino que hicieron el mismo viaje migratorio forzado. Y la partícula habla y dice: ¿qué es eso que hace mi casa? ¿Qué es mi hogar si se ha desplomado? ¿Cómo me hago cuerpo si ya no tengo casa? Casa es muy parecido a pueblo, muy parecido a comunidad, muy parecido a colectivo. Me han arrebatado esa posibilidad. Ahora, distantes de nuestras rocas y tierras, flotando sobre las incertidumbres de las aguas vastas, surcamos hacia Panamá. Me envuelven las penumbras, me sueñan las rabias, me enajenan los recursos que agotaron mi existencia. Soy sombra de las matemáticas, la física y la química, que me retienen en las monedas, que me atan a las profundidades más oscuras. Me hundo en la continuidad del socavón y de las oscuridades de interior mina. Me tragan hasta las mismas olas que acompañan mi recorrido. El sonido que me envuelve es más que un sonido extinto, es la extinción misma de los llantos, es mi propia cuerpa atómica, anatómica. Son los quarks que se arremolinan en mi interior, dando gritos susurrados manchados de apocalipsis. Y yo me quedo añorando tsunamis y maremotos que hundan mis aposentos temporales para encallar en otras profundidades más oscuras, que sean las posibles escapatorias para mis pesadillas. Me arrastran a la fuerza, me queman a la fuerza, me violan. Fuerzan mis moléculas hasta que me tengo que hundir y así hunden mis memorias y me dejan estar. Añoro las profundidades de las corrientes marítimas que escurren heladas hacia el norte. Quisiera que me habiten los moluscos y los corales, las algas, el plancton. Quisiera que me visiten pulpos, peces y seres que no he podido todavía imaginar. Seres que ya nadie conoce, que se extinguieron con los movimientos tectónicos. Quiero el Jurásico de vuelta, cuando nos movíamos libres. Quiero los volcanes para arder de placer. Quiero el magma de vuelta que me permitía fusionarme en la orgía más hermosa y morbosa de la historia de los elementos. Extrañamos esas agencias que nos hicieron deidades por fuera del sistema de expansión colonial. Ahora somos las cadenas que atan a los pueblos al trabajo forzoso. Somos las cadenas que les sustraen sus historias, una mitad a la vez. ¿Cuándo podré dejar de ser eso que soy?
Soy la número 47, el elemento 47. Definen a mi configuración de electrones como 4D a la décima, 5S a la primera. ¿Qué implica morir para la tabla periódica? También me definen por mi masa atómica con un valor de U de 107.8682. Mis electrones son el 2, el 8, el 18, un 18 más y el número 1. ¿Por qué yo y no otros? ¿Qué es el grupo 11? En la sociedad capitalista, el cuerpo es para las mujeres lo que la fábrica es para los trabajadores asalariados varones. El principal terreno de su explotación y resistencia, en la misma medida en que el cuerpo femenino ha sido apropiado por el Estado, forzado a funcionar como un medio de reproducción y la acumulación de trabajo. Me denominaron por el brillo, pero se olvidaron de brillar conmigo, de usar eso blanco en mí como argumento de relaciones y no como el sometimiento real. Me usan para civilizar, para evangelizar y para extraer todas las narrativas y voluntades de otros humanos que consideran menos. Humanos que piensan caníbales, salvajes, y así será por siglos enteros. Y así usarán sus cuerpos, y nosotras no podremos envolver los dolores de sus historias en velos plateados, y así violarán, así vejarán, y así quitarán órganos, y así traficarán voluntades, y nosotras estaremos siempre atascadas en bóvedas, en las oscuridades de las maquinarias, allí en el fondo como parte de la economía mundial. Estaremos en el centro de la tierra, pero no en el centro real, sino en el que imaginaron desde el poder. En ese centro estaremos, esperando, aguardando. Y cuando las rutas cambien, se apaguen los años y los humanos abran las puertas de sus cuerpos descompuestas, ahí estaremos. No olviden mi lugar dentro del volumen de la montaña. Golpes profundos, gritos, llueven lágrimas, sangre y caen otros metales alrededor nuestro. Caemos unas sobre las otras y volcamos. Esa fisura por la que se podía observar un resquicio del horizonte azul es ahora un charco de sangre que cubre la totalidad de la caverna desde la que miramos las sombras de la explotación. Y luego surge un momento de extraño silencio, unos segundos que son una eternidad. Y ahí aguardamos en los segundos más densos y con más cuerpo que se hayan visto desde las viscosidades del tiempo en los agujeros de la montaña. Hablan un idioma que no nos es familiar. Son otros humanos. Estos son pálidos, o sea, más pálidos, casi fantasmas. Sus ojos parecen perforados por la rabia misma, la rabia celeste, casi blanca. Pero el capitalismo no podría siquiera haber despegado sin la anexión de América y sin la sangre y sudor derramados durante 2 siglos en las plantaciones de algodón, tabaco, azúcar y otros, en beneficio de Europa. Esto es lo que vivimos. Así se nos va apagando la voz, poco a poco, en un cofre, poco a poco, en otros calvarios ajenos. Nos suben otro barco. El primero fue un galeón llamado Nuestra Señora de la Concepción. Este es otro, pero parece el mismo. Nosotras al principio no entendíamos de galeones. Eran trozos de madera, eran otras partículas organizadas para flotar sobre el agua. Nada que no hayamos visto antes. Pero estas composiciones son más grandes, inmensas, y en estas maderas depositan los cofres y nos transfieren a otros. Hay un retumbe ensordecedor, viramos, vibramos y bajamos otras costas. Hablan de cruzar el mundo, de ir más allá, de hacer lo que Magallanes hizo, y nosotras, pensando que Magallanes era una especie de deidad perdida, a la que prácticamente le rezaban, como hemos visto rezarles a otras estatuitas, nos dejamos cargar. En la fantasía europea, América misma era una mujer desnuda, reclinada, que invitaba seductoramente al extranjero blanco que se le acercaba. Magallanes es otro humano en otro barco, descubriendo lo descubierto y nombrando lo nombrado. A este nuevo humano, en cambio, le dicen Francis Drake. Es uno más que invade y saquea. Las eternidades nos envuelven, los soles cambian de dirección, se retraen y ahora sabemos que no vamos, que no nos llevan a España. Viajamos rodeando islas, largas distancias, sin nada más que horizontes celestes y una profundidad azul que es más grande que nuestra historia.
y las lunas también nos saludan, y así sabemos que hay algo en esta ruta que es diferente de la ruta que otros grupos han tomado. La adopción de la exterminación como estrategia política por parte de los estados europeos constituyó otra importación proveniente del Nuevo Mundo. Las partículas también escuchamos, y si nos prestan atención podemos responder. Pero acá nadie nos oye, solo oyen los futuros de una riqueza interminable que solo se acabará cuando la humanidad se extinga y las erupciones de los volcanes, sus cenizas y su polvo se traguen sus historias. La sublevación de clases junto con la transgresión sexual era un elemento central en las descripciones del aquelarre, retratado como una monstruosa orgía sexual y como una reunión política subversiva. Viajamos por el planeta sirviendo a otras riquezas. Deducciones bastan para pensar que estamos circunnavegando. Es un concepto que ya habíamos escuchado hace un tiempo atrás, una palabra que permite pensar que algo puede llegar al mismo lugar por una ruta distinta, y que esos dos puntos se pueden encontrar porque todo es circular. Pero el tiempo para ellos, para esos humanos, es lineal. Y entonces, ¿cómo pueden circunnavegar, trazar una circunferencia y no regresar al mismo lugar, pero sí a otro tiempo? Marx nunca imaginó que las mujeres pudieran resistirse a reproducir o que este rechazo pudiera convertirse en parte de la lucha de clases. Un 26 de septiembre de 1580, nuestro cofre llega a una costa extraña. Y dudamos. Estamos en el cofre y luego nos dividen. A mí me llevan a una fragua, me funden, me laminan, me rocían con otros elementos. Por un momento siento incluso algo de placer en el roce, en la fundición a miles de grados centígrados. Hierven mis conductos, mi cuerpo está por llegar al orgasmo, pero en ese preciso instante me enfrían. Me rompen las ganas y me enclaustran para siempre en una bandeja de plata. Por un largo tiempo me usan para llevar a otras como yo, pero más delgadas, utensilios y cubiertos, les llaman. Y es el mismísimo Drake que me entrega a otro ser humano. Me reciben las manos de una mujer algo extraña. Sus manos se sienten arrugadas, pero lo que más me sorprende son sus cabellos colorados. Le dicen la reina. Otros le dicen Elizabeth. Todos le rinden pleitesía y la contemplan casi con miedo. Y sin embargo, yo solo sé que ya no estoy en mi piedra y que mi montaña ya no está a mi lado. Pasan las temporadas, las lunas, los soles, los fríos y los calores. Ahora tengo un número pegado a mi cuerpo. Se lee en él el número 1515. Evidencia las condiciones en que me entregaron a la reina en un banquete en Deptford. El tiempo se atasca ya que ya no salgo de este estante. Miro la vida desde este lugar, mientras todavía me pregunto, ¿qué es eso de circunnavegar? Y si alguna vez podré completar mi propia circunnavegación. O si circunnavegar es regresar en el tiempo y regresar a la montaña, es regresar a la piedra y es regresar al hogar. O si circunnavegar es más que dibujar una línea en una hoja de papel. Prometían que si esto se concretaba, abandonar los modos capitalistas de extracción y extirpación de agencias del paisaje, los huacas revividos le darían la vuelta al mundo y destruirían a los españoles enviándoles enfermedades e inundaciones a sus ciudades, un océano que crece para borrar rastro de su existencia. Y entonces escucho un susurro, casi una invocación. Del reverso de la hoja de papel, con el número 1515, se abre una grieta. Surge un destello, un sonido seco, un sonido silencioso, pero es el estruendo de mi existencia. Me dejo insumir y me dejo desaparecer entre las negruras que me abundan. Es un llamado, es el vacío que me llama. Y sí, finalmente siento de nuevo calor. Me funden, me dejo fundir con otros elementos y partículas que viajan por ese desvanecimiento integral. Somos todos los museos del mundo, somos todos los archivos, somos todas las bóvedas del mundo destragándose a sus partículas. Somos un contraleviatán en las oscuridades del mundo, surcando por otras cartografías. Esa es la verdadera circunnavegación. Somos nosotras entrando a otros mundos posibles.
Y ahí, al ingresar, siento placer. Luego de siglos, placer en mi cuerpo, y es un placer multitudinario. Es una gran orgía liberada que arrasa con el fin de los tiempos y cura las llamas en las que quemaron a las brujas. Revierte las torturas, los cuerpos maniatados, el tráfico de esclavos y enciende a las disidencias sexuales para mezclarse en un mundo entitario que está ahí en el reverso de ese cofre que me condenó al capitalismo. Hoy me libero y me diluyo para ya no estar. Gimo mi lento desvanecimiento y en un orgasmo entitario veo de nuevo la montaña, la huaca. Regreso.